Dora para mí es una persona especial. Desde que la conocí vi que era una mujer muy dulce, una mujer muy conocedora de la palabra, muy entregada al evangelio, pero muy sufrida. La conocí haciendo la obra misionera en el pueblo donde trabajaba, en Yaguajay, en Santi Espíritu, en el país de Cuba, del cual somos. Recuerdo que ella estaba en un hogar de ancianos, donde allí era atendida por las autoridades, le daban alimento y eso. Y allí llegué a regalarle espejuelos a los ancianitos. Era la misión que estaba realizando y allí la conocí. Comenzamos a conversar, ella me invitó a su casa y ahí comenzó la gran aventura, el estudio de la Biblia. Dora hacía ya 30 años que era testigo de Jehová. Yo, adventista del séptimo día. Por supuesto, mi experiencia no era tan larga como la de ella en el Evangelio. Yo poco menos de 6 años en el Evangelio, pero deseé mostrarle la verdad de la palabra. Y créanme que Dora es muy conocedora de la Biblia. Casi 6, 7 meses me llevó poder mostrarle, porque ella tenía argumentos para defender su doctrina. Pero bueno, yo no le prediqué doctrina, no le prediqué iglesia, le prediqué el evangelio del amor, tal como Jesucristo lo enseña, hasta que el Espíritu la convenció. Dora aceptó guardar los 10 mandamientos de Dios, sobre todo el sábado. Recuerdo que cuando ella se convierte de verdad de las tinieblas a la luz, recuerdo que me dijo: ahora sí siento en mi interior el Espíritu Santo. Le contesté con estas palabras: Dora, porque ahora sí tienes el Espíritu Santo, porque es imposible que Dios envíe el Espíritu Santo a los que no obedecen. Y ya tú estás observando los 10 mandamientos de Dios. Yo conocí los testigos de Jehová cuando murió mi mamá. Me hablaron de la resurrección y aquello me animó mucho, pensar que iba a volver a ver a mi mamá. Y tuve mucho tiempo siendo testigo de Jehová, conocí muchos hermanos, muchas hermanas. Conocí muchos hermanos, muy buenas personas, se preocupaban, me visitaban en Caibarien, eso fue en Caibarien. Allí no tuve queja de ninguno, fueron muy buenos, muy humanitarios, se preocupaban mucho por mi situación, por mi soledad, pero a la X cantidad de tiempo mi hijo se me fue del país y por mi soledad allí, de no tener allí un familiar y eso, vine para acá, para Yaguajay, porque aquí tenía otro hijo. Pero aquí las cosas fueron distintas. Conocí a hermanos muy amorosos en Iguará, pero ya te digo, aquí había mucha despreocupación y bueno, en un final fui 40 años casi testigo de Jehová. Entre de ellos fui 30 precursoras regulares. Me sentía bien, tenía mucha fe, pero en estos
un buen día, un pastor adventista se acercó a mí. Yo estaba en casa de los abuelos y le traía unos espejuelos a unos ancianos allí. Y así fue que hice amistad con él. Y empezó a hablarme de él, me trajo un librito, porque yo le dije que era testigo de Jehová, que yo pertenecía a otra religión, pero me trajo un librito que se titulaba Los Testigos de Jehová y la Verdad. Ahí empecé a conocer muchas cosas que en realidad eran fallos. De ahí me regalaron un libro, El Camino a Cristo, que me ayudó también a entender muchas cosas. Yo siempre procuré que me explicaran por qué no se llevaba el texto de los mandamientos, el número 4, ¿no? El sábado. ¿Por qué no se descansaba el sábado como decía la Biblia? Y me dijeron que eso había sido abolido por Cristo, pero me causó mucho ¿por qué había sido ese solo el que habían abolido y los otros mandamientos sí se llevaban como era, ¿no? La moral, el adulterio, el amor a los padres, honra a tu madre, a tu padre. En sí, el único que no se llevaba como era. Y empecé a investigar por qué ese mandamiento no se llevaba a cabo. Y en la iglesia adventista me aclararon la situación, que había sido en Roma, ¿no? La iglesia católica, la que había abolido, había cambiado el sábado por el domingo. Entonces yo encontré que eso fue, pero la misma Biblia dice que el que no guarde sus mandamientos como debe, no está cumpliendo con la ley de Dios. Porque ese es uno de los textos más fundamentales, el descanso. Porque Dios creó todas las cosas, creó al mundo, a la tierra, al cielo, al sol, la luna, las estrellas, toda su creación, y después descansó a los 7 del 7º día. Y eso pues me fue impresionando, viendo que eran fallos grandes que había, y hasta que me convencí y dediqué mi vida, hice mi cambio, pedí la baja a los testigos, cosa que no me querían aceptarme. Entonces me visitaron varias veces a ver si me podían convencer, pero ya yo estaba muy decidida de que había un fallo grande, porque al no observar los mandamientos como Dios los había mandado, no era correcto. Así fue que, bueno, me visitaron los ancianos y ya yo hice una carta pidiendo la baja. Y ahí se convirtieron en mis enemigos. No me saludan, me ven en la calle, me miran la cara. No me tratan, porque si yo entiendo que si había una sinceridad, ¿por qué razón? Siendo sido yo una fiel testigo y haber sido precursora regular tantos años, llegó tiempo de que tuve 21 lecturas bíblicas, estudios bíblicos, y todos los atendía. Saqué muchas personas a la verdad, según se decía, ¿no? Y porque de buena primera me viraron la espalda, porque yo había entendido que había un fallo grande con ese mandamiento, que no se estaban cumpliendo los mandamientos de Dios como era debido. Porque todo eso era una cosa normal, ¿no? El 7º día, día de descanso, porque Dios lo descansó, y ese fue un mandamiento muy
pero muy, muy sagrado para quien sea de verdad un fiel cristiano. Descansar el sábado porque Dios dijo que lo descansáramos. Y no tan solo ahí, sino en distintos libros de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz. Se nos planteó un desafío grande. Ella quería ser bautizada el día de su cumpleaños en un río, porque cuando fue bautizada los testigos de Jehová o con los testigos de Jehová la bautizaron en el mar y ella no se sintió cómoda con ese bautizo. Entonces, bueno, hicimos los preparativos en la iglesia, preparamos el almuerzo, alquilamos el lugar, un lugar muy hermoso que hay en las cercanías acá de Yaguajay, donde hay un río. Pero una semana antes, Dora se nos enfermó de neumonía y a sus 82 años, sumergirla en un río frío como el que iba a ser bautizada era un riesgo enorme. Entonces, bueno, lo que nos quedó fue orar, porque por el contrario tendríamos que esperar un año más a que cumpliera años de nuevo y no sabíamos si iba a llegar al año 83 de su vida. Nos pusimos a orar una semana antes, ella sí muy decidida, dijo que aún enferma sí ella iba a bautizarse. Y nos fuimos todos los hermanos hacia el río. Allí en la orilla, ya en la margen del río, recuerdo que mi esposa estaba filmando. Se escucha ahí en la grabación que ella dijo, Señor, calienta el agua. Y entramos al río. Ella muy decidida con su bastón. Y tuve el privilegio de bautizarla en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dora fue bautizada y salió llena de gozo. Y cuando sale del río, ella nos dice, hermano, tengo un testimonio que dar. Si se los digo, ¿ustedes me van a creer? Ella nos dijo, cuando iba entrando al agua, sentí que el agua se iba calentando en mi cuerpo a medida que iba sumergiéndome. Y eso fue un milagro de Dios. Todos nos sentimos bien alegres, bien felices. Dimos gloria a Dios porque supimos que Dios estaba en aquel lugar. Sí, mira, también me pasó que cuando yo no sabía cuál era su régimen, ¿no? Porque siempre he sido muy celosa de la amistad, de la sinceridad, de las cosas puras. Y cuando yo lo fui a tratar me dijeron que no, que ya yo no merecía ser tratada por ellos, que había cometido una falta muy grande y que ya no debía de estar ni de tratarlos tampoco. Me despreciaban, me viraban la cara en la calle cuando me veían. Y todo eso me fue causando mucho disgusto. Y hasta que llegué a aceptar, me bauticé, pedí el bautizo por la iglesia adventista y hoy soy una fiel adventista del séptimo día. Me siento muy feliz por la acogida que me han dado los hermanos, por la amistad, porque es una familia grande que se preocupan por mí, ya que vivo solita. Y no tengo la mejor situación económica, vivo muy pobre, pero muy fiel a Cristo y a Dios, Amén. a Jehová Dios. Entonces, me siento muy feliz con los hermanos que he conocido, con todos por igual, tanto con los pastores como con la señora del pastor. Todos han sido para mí, son una familia muy preocupada. Algunos me ayudan, me han ayudado económicamente, me han traído alimentos y
¿Para qué? Me siento muy feliz de estar en la iglesia. Hoy vivo muy pobrecita, en una casita muy mala. Tengo un hijo, pero también él tiene su familia que mantener y que atender. Y no dudo que algún hermano que oiga esta entrevista y se encuentre en condiciones de poderme ayudar en algo, lo haga. Porque en sí tengo muchas necesidades y el hermano es testigo que no tengo ni en qué sentarme. Ni tengo... La casita está en muy malas condiciones porque la han afectado 2 ciclones. Le he pedido ayuda al gobierno, pero hasta aquí no he recibido lo necesario para poder arreglar. Hasta aquí no se me ha ayudado. Y así es, ya tengo una edad bastante avanzada, pero siempre esperando a Cristo, esperando que Cristo está al llegar, y eso me anima mucho. Estoy convencida de que Cristo no nos va a abandonar. El Espíritu Santo me ayuda y los santos ángeles divinos de Dios me protegen. Y que los hermanos que me rodean, me visitan y se preocupan por mí. Ya les digo que me ayudan a veces con todo lo que pueden. Y así me siento muy tranquila, a pesar de mi pobreza y a pesar de mis necesidades, porque a veces me entristece ver que la situación que tengo, pero siempre pienso que en Cristo todo lo puedo. Amén. Amén. Hace ya casi 5 años que Dora está bautizada y sigue batallando la buena batalla de la fe, peleando la buena batalla de la fe, está gozosa, esperando a Cristo su Salvador, como dice ella. Me agradece porque dice ella que yo soy su padre espiritual, aunque ella tiene 88 años ya. Me dice que está muy agradecida a Jehová y a Jesucristo su Hijo, porque le pudo mostrar la verdad. Ella espera a Cristo y yo estoy gozoso de haberla llevado a los pies del Señor. Bueno, hermano, yo les pido que estudien bien la Biblia, que la analicen, que no se dejen llevar por vientos, que donde está la verdad es en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la que observa los mandamientos de Dios como Dios los requiere. No se dejen engañar, hermanos. Busquen la vida, que es la única iglesia que observa los mandamientos como se deben de observar. Cristo, por
vida.